Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta reflexión cristiana profunda sobre un tema que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, el éxito y el fracaso. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo para que sigas recibiendo mensajes que te ayudarán a fortalecer tu fe y a vivir conforme a los principios de Dios. Hoy vamos a explorar qué dice la Biblia sobre el éxito y el fracaso. Muchas veces, el mundo nos ofrece una visión distorsionada de lo que significa tener éxito y qué implica el fracaso. Pero como cristianos, debemos entender que Dios tiene una perspectiva diferente sobre estos dos conceptos y es vital que alineemos nuestra vida con su voluntad. El éxito y el fracaso no son solo términos que se usan en el ámbito profesional o personal, sino que son conceptos profundamente espirituales. A través de las Escrituras, podemos aprender que el éxito verdadero no se mide por la riqueza, el estatus o el reconocimiento social, sino por nuestra obediencia a Dios y la manera en que vivimos conforme a su palabra. De la misma manera, el fracaso no siempre es negativo. A veces, el fracaso es una herramienta que Dios usa para enseñarnos, para moldearnos y para acercarnos más a Él. A lo largo de la Biblia, vemos historias de hombres y mujeres que enfrentaron tanto el éxito como el fracaso, y a través de sus experiencias, podemos descubrir la verdadera verdad sobre estos conceptos. El primer principio que debemos entender es que el éxito, según Dios, se define no por lo que logramos por nuestra propia fuerza, sino por nuestra obediencia a su voluntad. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le da instrucciones claras a Josué mientras se prepara para liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Este versículo nos muestra que la verdadera prosperidad y el éxito vienen cuando obedecemos la palabra de Dios y vivimos de acuerdo con su voluntad. El mundo tiende a definir el éxito en términos de logros visibles y materiales, como tener una buena posición laboral, fama, dinero o poder. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el éxito verdadero es vivir conforme a los principios de Dios, y cuando hacemos esto, Él se encarga de bendecir nuestro camino. En Proverbios 3, 5-6, se nos dice, confía en el Señor de todo tu corazón, y no en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. El éxito para un cristiano, entonces, es confiar en Dios en cada área de nuestra vida, seguir sus caminos, y permitir que Él nos guíe en todo. Es importante recordar que el éxito de Dios no siempre se refleja de inmediato en el mundo. José, por ejemplo, fue un hombre que experimentó tanto éxito como fracaso, pero a lo largo de su vida, siempre se mantuvo fiel a Dios. Fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, a través de todas estas pruebas, Dios le otorgó favor y lo levantó para ser el segundo al mando en Egipto. José nos enseña que el éxito según Dios no es siempre inmediato, pero siempre está alineado con su propósito para nuestras vidas. En Mateo 6:33, Jesús nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo resume el éxito espiritual que Dios quiere para nosotros. A menudo, nos preocupamos por nuestras necesidades materiales y por lograr éxito en nuestra carrera, familia o vida personal, pero la Biblia nos enseña que cuando buscamos primero el reino de Dios, todas las demás cosas se colocan en su debido lugar. Esto no significa que el éxito material sea malo, pero significa que nuestra prioridad debe ser Dios y su justicia. Cuando alineamos nuestras vidas con su propósito, Él nos provee y nos da éxito en todas las áreas. Ahora bien, hablemos del fracaso. El mundo nos enseña que el fracaso es algo negativo, algo que debemos evitar a toda costa. Sin embargo, la Biblia tiene una perspectiva diferente sobre el fracaso. El fracaso no es el fin de nuestro viaje, sino una oportunidad para aprender, crecer y acercarnos más a Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe, pero Él me dijo, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo habla aquí sobre cómo Dios usa nuestras debilidades y fracasos para perfeccionar su poder en nosotros. Un ejemplo claro de cómo el fracaso puede ser transformado en una lección poderosa es la historia de Pedro. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, fracasó en su fe cuando negó a Jesús 3 veces, tal como Jesús lo había predicho. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús se apareció a Pedro y lo restauró, preguntándole 3 veces, «Pedro, ¿me amas?». A través de esta restauración, Pedro aprendió la lección de la humildad y el arrepentimiento, y finalmente se convirtió en un pilar de la iglesia cristiana. Esta historia muestra que el fracaso no es el fin, sino el comienzo de una nueva oportunidad para aprender y crecer en la gracia de Dios. El fracaso, cuando lo enfrentamos con un corazón humilde y arrepentido, puede ser una oportunidad para que Dios nos enseñe y nos moldee. La Biblia nos dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, Salmo 34 horas y 18 minutos, y a través de nuestras luchas y fracasos, Él nos enseña a confiar más en Él y a depender de su fuerza. En muchos casos, el fracaso es una herramienta que Dios usa para disciplinarnos y redirigirnos hacia su voluntad. En Hebreos 12:11, leemos, «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». La disciplina divina, aunque difícil y dolorosa, es para nuestro bien. A través de los fracasos y las pruebas, Dios nos está moldeando para que lleguemos a ser más como su Hijo, Jesucristo. Los fracasos a menudo nos muestran lo que necesitamos cambiar en nuestra vida y nos llaman a volver a Dios con un corazón sincero y contrito. La historia de Job es otro gran ejemplo de cómo Dios usa tanto el éxito como el fracaso para cumplir su propósito en nuestras vidas. Job fue un hombre justo, temeroso de Dios, que sufrió una serie de tragedias que lo dejaron sin su familia, salud ni riqueza. Durante su sufrimiento, Job experimentó lo que el mundo consideraría un gran fracaso. Sin embargo, en medio de su dolor, Job nunca perdió su fe en Dios. En Job 13:15, Job declara, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». A través de su sufrimiento, Job aprendió que la verdadera prosperidad y éxito no vienen de las bendiciones materiales, sino de una relación firme y confiada con Dios. Al final de la historia de Job, Dios restauró su fortuna y lo bendijo aún más que antes. Job nos muestra que el éxito verdadero está en la obediencia a Dios, y que incluso cuando enfrentamos fracasos y sufrimiento, debemos confiar en que Dios tiene un propósito divino detrás de todo. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos aprendido que el éxito según Dios no se mide por lo que tenemos o por lo que el mundo considera valioso, sino por nuestra obediencia a Él y nuestra disposición a cumplir su voluntad. El fracaso, en cambio, no es el fin, sino una oportunidad para aprender, crecer y acercarnos más a Dios. A través del fracaso, Dios nos enseña a depender más de Él y a ser transformados a su imagen. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte a este canal para seguir aprendiendo más sobre lo que Dios dice en su palabra sobre el éxito, el fracaso y cómo podemos vivir conforme a su voluntad. Que el Señor te bendiga abundantemente y que, en todo lo que hagas, busques primero su reino y su justicia.